Bueno, primero de todo, queremos deciros que somos un grupo de gente que queremos compartir con todo el mundo las pocas cosas que hemos llegado a aprender para comprender lo que está pasando ahora mismo en diferentes lugares del mundo. Y claro, para entender lo que pasa es necesario saber qué es lo que ha pasado antes, si no, no podemos comprender. Entonces, hablando de este tema, del que vamos a hablar ahora, de Oriente Medio, y también hablando de otros temas, otros días, os explicaremos algunas cosas que hemos aprendido. Entonces, en primer lugar, hoy vamos a hablar de qué pasa ahora en Oriente Medio. ¿Por qué hay todas estas guerras? ¿Por qué hay tensión? ¿Por qué hay diferentes países que luchan por el poder en Oriente Medio? Entonces, para eso vamos a hablar de qué ha pasado los últimos 100 años, como una introducción necesaria para entender lo que pasa ahora. Con los últimos 100 años tenemos suficiente. Bueno, antes de recopilar las cosas que han pasado, hay un par de conceptos básicos que es fundamental entender. Eso que llamamos Oriente Medio, que básicamente es la zona que hay entre Egipto e Irán y entre Turquía y la península árabe, esa zona, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué es más importante que otras zonas del mundo? Pues por una parte, porque es el único punto de unión terrestre por tierra entre África, Europa y Asia, por lo tanto es importante y ha sido importante desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, también es muy importante Oriente Medio, esto ya los últimos 100 años, los últimos 60, 70 años, porque una gran parte del petróleo del mundo se encuentra allí, con lo cual controlar Oriente Medio es fundamental. Y también es un detalle importante, que lo mencionaremos porque ha tenido mucha importancia. Antes, cuando los barcos que hacían comercio de Europa con Asia, hace 500 años, hace 400 años, tenían que pasar por el sur de África y dar toda la vuelta. Era un viaje muy largo, el viaje que descubrieron los portugueses. Una vez se construye el canal de Suez, los barcos pueden venir desde China y desde la India, entrar por el Mar Rojo, pasar por el canal de Suez, llegar al Mediterráneo, el viaje se hace mucho más corto, con lo cual también controlar esa zona es fundamental para el comercio mundial. Y finalmente también, hay que mencionarlo, ha tenido importancia en algunos momentos y tiene alguna importancia, aunque no sea un factor tan importante, el hecho de que en Oriente Medio están los lugares santos de las tres religiones monoteístas, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Bueno, entonces ahora que ya tenemos claro algunos de los factores por los que es importante Oriente Medio, vamos a ver qué es lo que ha pasado, para hacernos una idea. Entonces, vamos a empezar justo antes de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Antes de la Primera Guerra Mundial, en Oriente Medio había una potencia que dominaba casi todos los países, que era el Imperio Otomano, o sea, el Imperio Turco. Estos países, que estaban dominados por ellos, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Irak, estos países todavía no eran países, es decir, allá había una identidad no muy definida, hablaban en árabe, tanto los cristianos como los musulmanes eran árabes. Entonces, en estos países, la gente, bueno, pues no estaban muy satisfechos con el Imperio Otomano. Es decir, era fácil agitarles contra el Imperio Otomano. Entonces, cuando empieza la guerra, la Primera Guerra Mundial, en 1914, el Imperio Otomano, los turcos estaban aliados con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, los enemigos, en concreto, Gran Bretaña y Francia, los ingleses y los franceses, para abrir otro frente contra los turcos, para dañarles, para debilitarles, y también, obviamente, porque ellos tenían la ambición de quedarse con esa parte del mundo, fueron a Oriente Medio para armar a los árabes en su lucha contra los turcos. Es decir, les animaron a luchar contra los turcos para que lucharan por la independencia. Y les prometían los ingleses y los franceses a los árabes de esa zona: nosotros os ayudaremos, os armaremos y así conseguiréis vuestra independencia. ¿Qué es lo que pasó luego? En 1918 se acaba la guerra con la derrota de Alemania, del Imperio Austrohúngaro y de los turcos. Y claro, en ese momento los árabes de esta zona, ¿no?, tanto de la península árabe como de Siria, Irak, Jordania, Palestina, Líbano, se encontraron con que, pues, como era de esperar, su sueño de independencia no se realizó.
Es decir, los británicos y los franceses, en vez de cumplir con su promesa y ayudarles a proclamar sus estados independientes, lo que hicieron fue repartirse la zona. Entonces, Francia se quedó la parte norte, podríamos decir noroeste, norte y noroeste, o sea, Siria y Líbano, y Gran Bretaña se quedó con Palestina, Jordania e Irak. Así se lo dividen y estos pasan a ser colonias en las que obviamente muy rápidamente pues empieza a haber movimientos de liberación nacional árabes que luchan por la independencia, en esta ocasión ya contra los británicos y los franceses. Entonces en este momento ya es necesario que hablemos, para comprender todo lo que ha pasado en esa época y después, del proyecto sionista. Los británicos se habían comprometido un año antes del fin de la guerra, en 1917, a través de una declaración pública, a apoyar la creación de un Estado judío en Palestina. Entonces, ¿qué es el proyecto sionista? Bueno, pues el sionismo es sencillamente la idea de crear un Estado para los judíos. En un principio, la idea era crear un Estado para los judíos y no estaba claro dónde. Entonces, nos tenemos que ir un poco para atrás. Pues bueno, en 1896 se reunió el Congreso Mundial Judío, una organización de todos los judíos del mundo, en Suiza, la ciudad de Basilea. Y entonces ahí discutieron esa idea, la aprobaron, la idea de crear un Estado para todos los judíos del mundo, discutieron de diferentes lugares y al final se decidieron por Palestina. En ese momento ya había empezado, unos años antes, la emigración de algunos, muy pocos, unos pocos judíos europeos que empezaron a emigrar a Palestina, a asentarse allí y a crear sus primeras colonias. Pero eran muy pocos, por lo tanto no hubo ningún problema. A partir de ese momento que se decide eso, ya empiezan a ir más y más y más, y la gente envía dinero para que se construya allí. Y bueno, durante el tiempo que los turcos están dominando esa zona, no permitieron que hubiera una gran cantidad de emigrantes judíos europeos que llegaran allí. Permitían que llegaran algunos, pero pocos, estaba controlado. Los británicos se comprometen, hay que decir que algunos de los judíos europeos sionistas que estaban fomentando el proyecto eran importantes, eran ricos, eran influyentes en Gran Bretaña. Entonces, una vez los británicos se han comprometido, se sabe que van a ayudar. Entonces, una vez, a partir de 1918, se acaba la Primera Guerra Mundial, los británicos se quedan con Palestina, ya no hay límites para esa emigración. Entonces, empiezan a llegar muchos más miles de judíos europeos cada año a Palestina, con el resultado que eso obviamente tiene de tensiones y de choques y de enfrentamientos, porque claro, al principio no, pero una vez ya hay más y más y más, pues ya la población local, la población indígena, los palestinos empiezan a preocuparse y a reaccionar. En el periodo siguiente, lo que se suele llamar periodo entre guerras, o sea, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues, como veníamos diciendo, al estar los británicos allí, aumenta la emigración de judíos europeos a Palestina y llegan a haber enfrentamientos. En concreto, pues hubo el levantamiento palestino en 1936, que fue reprimido por los británicos, obviamente. Entonces, llegamos ya a la Segunda Guerra Mundial. No es necesario que digamos muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, solo pues tener en cuenta, por ejemplo, que muchos de estos judíos europeos que estaban viviendo en Palestina lucharon con el ejército británico y así adquirieron una experiencia militar que les sería útil después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, todos los pueblos de esa zona consiguen tener un Estado independiente. Es decir, se proclaman como Estados independientes Siria, Líbano, Jordania e Irak. Pero en Palestina lo que ocurrió fue que justo cuando iban a retirarse los británicos, y ya se sabía porque lo estaban anunciando que iban a retirarse, que era en 1948, poco antes, los judíos en Palestina se organizan para adueñarse del territorio, crear ellos su Estado judío, y en concreto expulsar a la mayoría de la población. Entonces, mientras los británicos se estaban preparando para retirarse, y cuando finalmente se retiraron de Palestina, que es mayo de 1948, grupos de judíos armados, bien organizados, estaban expulsando a los habitantes, pueblo tras pueblo, barrio tras barrio, para que se fuesen, o a otras zonas de Palestina, o en muchos casos les decían, o sea, apuntándoles a civiles desarmados,
después de haber vencido la resistencia de los 4 que tenían un arma en ese pueblo, les decían, iros andando hasta la frontera. Entonces la mayoría de los palestinos que se fueron a los países vecinos, Jordania, Siria y Líbano. En total, más de 400 pueblos palestinos fueron destruidos entre 1947 y 1948. Más del 75% de la población palestina fue expulsada. Entonces, por acabar con este capítulo, en ese momento, eso también fue una guerra, aunque una guerra muy desigual, obviamente, pero además de los pocos palestinos que estaban armados, participaron en esa guerra soldados sirios, libaneses, egipcios, jordanos e iraquíes. Pero claro, esos ejércitos eran muy jóvenes y no pudieron hacer gran cosa. Una vez se acaba esta guerra, hay que entender que la mayoría de la población palestina en ese momento era una población que no llegaba a 1 millón de habitantes, 700.000, 800.000. La mayoría de la población palestina, más de medio millón, pasan a ser desde ese momento refugiados, es decir, que no tienen la nacionalidad de ningún país y que no pueden volver a su país. Y a partir de ahí, esto va a influir mucho en todo lo que ocurra en la región. Entonces, para entender lo que ocurre después, pues como pasó en todas las zonas del mundo, toda la zona de Oriente Medio obviamente se divide en dos bloques de países. Por un lado los países, vamos a llamarlos aliados a Estados Unidos, y por otro lado los países aliados a la Unión Soviética. Entonces, para entenderlo un poco, ¿quién se alía con quién? Bueno, pues en los países árabes surgen movimientos de izquierda. ¿Y cómo es esta izquierda árabe? Pues básicamente la izquierda árabe se identifica con el socialismo, o algo bastante parecido, un Estado laico, o sea, un Estado que no tiene una religión oficial, y la unidad árabe, la idea del nacionalismo árabe, que defiende que todos los países árabes, es decir, todos los que hablan en árabe, son una sola nación y que se quiere que se unan. Hay que tener en cuenta, cuando decimos lo de que defienden un Estado laico, que en todos los países de Oriente Medio hay una diversidad religiosa, por lo que hay tanto cristianos como musulmanes como judíos. Diferentes confesiones musulmanas, diferentes confesiones cristianas. Bien, entonces nos estábamos situando en entender que los países de la zona estaban más o menos divididos en los dos bloques clásicos, como en las otras zonas del mundo, unos con la Unión Soviética, otros con Estados Unidos. Por supuesto, para entender toda esta evolución hay que entender que antes las potencias importantes en la zona eran las potencias europeas, es decir, eran los británicos y los franceses, con lo cual Estados Unidos viene a heredar la influencia europea, podemos decir. No solo porque es el sustituto, sino además la hereda de una forma directa, porque sabemos que hay una colaboración durante la Guerra Fría entre Francia y Gran Bretaña por un lado, Estados Unidos por otro. Todos los países de Europa Occidental, al fin y al cabo, eran satélites de Estados Unidos. ¿Y cómo se dividen los países de la zona? Bueno, pues básicamente podemos decir que los países importantes aliados de Estados Unidos en la zona de Oriente Medio durante la Guerra Fría son Turquía, Arabia Saudí e Irán. En Turquía se creó un Estado laico cuando se acabó la Primera Guerra Mundial y se derrumbó el Imperio Otomano, y ese Estado pasó a estar asociado con Europa y luego con Estados Unidos. Arabia Saudí era un régimen basado en un clan, unas tribus, que los hicieron ricos haciendo los negocios del petróleo con ellos, y impusieron su dominio y una monarquía absolutista de tipo medieval. Y en Irán, ¿qué es lo que ocurrió en Irán? Bueno, en Irán, justo después de la Segunda Guerra Mundial, llegó al poder un gobierno de izquierdas y el presidente, Mossadegh, un nacionalista, nacionalizó el petróleo, que era propiedad en ese momento de una empresa privada, la Anglo-Iranian. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, una vez el presidente de Irán había nacionalizado el petróleo, Estados Unidos organizó un golpe de Estado para derrocarle. Entonces, los servicios secretos de Estados Unidos, la CIA, derrocaron al presidente de Irán, Mossadegh. En su lugar instalan al Shah, el Shah de Persia, o sea, un rey, un monarca, que ponen en su lugar y que obviamente lo que va a hacer es defender los intereses de Estados Unidos y de Israel en la zona. Lo cual obviamente iba a generar muchas protestas y mucho descontento dentro de Irán.
como desde el principio hubo ya porque derrocaran al presidente, ¿no? Una cosa que es importante entender es que, como hemos dicho, es muy importante la zona de Oriente Medio porque hay una gran parte del petróleo del mundo. Entonces, los países que tienen gran cantidad de petróleo, desde los años 60, que se empieza a vender el petróleo a gran escala y las petroleras se hacen importantes en todo el mundo y se empiezan a vender coches por todas partes, los países que tienen mucho petróleo pasan a tener mucho dinero, con lo cual poder, pasan a ser importantes. Sobre todo Arabia Saudí, Irak e Irán. También otros países, pero sobre todo estos países. Y esto influirá mucho en los acontecimientos posteriores, ahora lo comentaremos, pero esto es fundamental entenderlo, que además del dinero de los países lejanos, vamos a decir, de Europa o de Estados Unidos o de China, está el dinero de los que se enriquecen con el petróleo. Bueno, entonces, avancemos hasta el año 67. ¿Por qué? En 1967 hay una guerra, que bueno, es una invasión por parte del Estado de Israel, que invade el trozo que le faltaba de Palestina. Les faltaba un 21%, tenían casi el 80%, invaden el trozo que les faltaba, que es lo que ahora llamamos Cisjordania y Gaza, y al hacerlo le están haciendo la guerra a Egipto, que era quien ocupaba Gaza, a Jordania, que era quien ocupaba Cisjordania, y a Siria. Además de conquistar este 20% que les faltaba de Palestina, conquistaron también un trozo de Egipto, la península del Sinaí, y un trozo de Siria, los Altos del Golán. Es una meseta en la que hay muchos acuíferos y además es una meseta elevada, con lo cual, bueno, tiene una importancia estratégica. Después de este golpe, 6 años después, Egipto y Siria, en concreto, atacan a Israel. Como era lógico, ¿no? Después de haber sido derrotados, intentan recuperar el terreno perdido. Pero esa guerra, bueno, no les dio grandes resultados y solo recuperaron muy poco territorio, tanto los sirios en el Golán como los egipcios en el Sinaí. 2 años después, en 1975, comienza la guerra civil en el Líbano. Es una guerra civil que durará 15 años y, bueno, así en pocas palabras, en resumen, es una guerra civil que, aunque en un principio parece, y en gran medida es, una guerra confesional, es decir, por una parte hay milicias cristianas luchando contra milicias musulmanas, hay que tener en cuenta, obviamente, que tanto unos como otros tenían aliados internacionales, con lo cual esas milicias cristianas estaban aliadas con Estados Unidos y las milicias árabes pues defendían las ideas de la izquierda árabe, la unidad árabe, y eran más o menos seguidoras del presidente de Egipto. El presidente de Egipto en los años 60 era Abdel Nasser, y Nasser defendía la unidad árabe, y bueno, Nasser era un ídolo para millones de árabes en muchos países. Entonces, claro, al estar Nasser, el Egipto de Nasser, aliado con la Unión Soviética, pues los nasseristas, los nacionalistas árabes en Líbano, pues obviamente eran más cercanos a la Unión Soviética. Con lo cual, aunque fuese un conflicto tanto religioso como social interno libanés, también era un conflicto clásico de la Guerra Fría, con cada uno de los dos bandos asociados ya sea a la Unión Soviética o a Estados Unidos. Entonces, claro, esta guerra, que podía haber durado el tiempo que fuese, pero quizás no tanto, al haber interferencia extranjera, duró mucho más, y duró casi 15 años, de 1975 a 1989, duró mucho tiempo. Entonces, sigamos avanzando y llegamos a un momento importante, que es todo lo que pasó en el año 79 y luego en los años 80. Esta fase es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas cosas cambiaron. Para empezar, en 1979 triunfa una revolución en Irán. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué fue esta revolución que triunfó en Irán? Básicamente era una revolución en la cual la mayoría, o al menos una gran parte de las fuerzas que estaban luchando, eran seguidores del imam Khomeini. Por lo tanto, los podríamos calificar de islamistas o religiosos. Y también había movimientos de izquierdas, también había socialistas y comunistas. Todos estaban en contra del Shah, el satélite de Estados Unidos, podríamos decir. Y claro, una vez hacen la revolución y empiezan a discutir de cuál va a ser su modelo, pues al no ponerse de acuerdo, obviamente, pues se decide hacer un referéndum. En el referéndum se va a votar sí o no a la instauración de una república islámica.
el sí vence, con una gran mayoría, y entonces se instaura una república islámica en Irán. Esta república islámica, cuyo jefe del Estado es el imam Khomeini, tiene diferentes ideas, pero básicamente, o sea, además de ser una república islámica y de ser un proyecto religioso, es también una república antiimperialista. Es decir, defienden la independencia nacional de Irán y no quieren ser sometidos a ninguna nación. O sea, no se someten a Estados Unidos, pero tampoco quieren ser aliados cercanos de la Unión Soviética. Con lo cual, desde el principio, tanto Estados Unidos como Israel, obviamente, pues no ven con buenos ojos este nuevo régimen y desean perjudicarlo, dañarlo, bloquearlo, aislarlo, destruirlo, como sea, desde el principio. Con lo cual, solo un año después, le empiezan a hacer la guerra indirectamente a través de Irak. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, en Irak resulta que desde hacía unos cuantos años antes, tanto en Irak como en Siria, el partido en el poder era el Ba'ath, que es el Partido Árabe Socialista. Es decir, en teoría gobernaba en ambos países una izquierda que quería la unidad de los árabes, y el Estado laico y el socialismo, pero en la práctica, por muchas diferencias entre el liderazgo sirio y el liderazgo iraquí, no estaban unidos. Entonces, el presidente de Irak, Saddam Hussein, a pesar de que en teoría por sus ideas no habría sido lógico que lo hiciera, pero sí que aceptó las proposiciones, las ofertas de Estados Unidos, y en 1980 le declara la guerra a Irán, basándose en determinadas excusas, que podían haber muchas, históricas, nacionalistas, árabes frente a los persas, lo que fuera, le declara la guerra a Irán. Esa guerra duró 8 años. Una guerra obviamente querida por Estados Unidos, que no benefició en nada ni a los iraníes ni a los iraquíes, y murieron muchísimos iraníes e iraquíes en esa guerra. Durante todo este tiempo hay que tener en cuenta que las condiciones de vida de los iraquíes empeoraron, aunque en Irak hubiese servicios públicos, sanidad pública, educación pública, por el hecho de que era un estado semisocialista, como también era el caso en Siria y como habían estado intentando desarrollar en Egipto. En 1979, justo antes de que empezara esta guerra, es importante saberlo, Egipto firmó la paz con Israel. Presionados por Estados Unidos, el presidente Nasser ya no estaba, desde hacía años, había muerto, estaba su sucesor, Anwar al-Sadat, y obviamente en el proceso en el que firma la paz con Israel, que Israel no es solo un aliado de Estados Unidos, podríamos decir que es la presencia de Estados Unidos en la zona, Egipto pasa claramente de estar en el bando de los aliados con la Unión Soviética a estar en el bando de los aliados con Estados Unidos. Con lo cual cambia mucho el equilibrio en la zona, porque de aliados de la Unión Soviética ya no queda casi nadie. Bueno, entonces, la panorámica general, porque claro, a veces empezamos a hablar de un país y nos podemos perder. ¿Cuál es la panorámica general en los años 80? Que es un periodo muy importante. Por un lado tenemos la guerra entre Irán y Irak, con las implicaciones internacionales que ya hemos mencionado. Luego, por otro lado, el Líbano, que está en marcha la guerra civil, en el año 1982 se encuentran con una invasión israelí. Israel decide invadir Líbano y invade la mitad del país, o sea, todo el sur y el centro hasta la capital, Beirut, que también la invaden. En un principio querían luchar, decían ellos, contra la presencia de la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, lo que llamamos ahora Fatah, que luchaban contra los israelíes desde el Líbano, les hacían algunos ataques desde el sur del Líbano, los israelíes respondían, querían expulsarlos del Líbano. Pero bueno, eso es lo que dijeron. Obviamente también había un proyecto expansionista de sencillamente de Israel expandirse y tener bases y quizás también colonias en el Líbano. Y al mismo tiempo que eso está ocurriendo en Líbano, con todas las implicaciones que eso tiene y la resistencia popular que se creó para resistir ante la invasión israelí, hay otro conflicto que empieza en el año 80 que también será importante, que es más al este, en Afganistán. En Afganistán, justo antes de la década de los 80, en 1979, había un gobierno comunista. Este gobierno, ante los problemas, ante las revueltas ante las que se enfrentaba, pide ayuda a la Unión Soviética y entonces, claro, la Unión Soviética envía su ejército y cuando entra el ejército soviético, aunque hubiera colaboración con el gobierno afgano, para muchos afganos eso era una invasión. Entonces, desde el principio empezó a haber una resistencia, pero además de la resistencia afgana, lo que podemos llamar una resistencia nacional afgana ante una invasión extranjera,
también se da otro fenómeno y es que empiezan a llegar miles de voluntarios armados de todos los países musulmanes. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué llegan todos estos miles de voluntarios de países islámicos a Afganistán? ¿Porque querían ir a luchar contra los ateos por el Islam? Sí, pero no solo eso. Es decir, esto fue organizado. ¿Por quién? Básicamente, Estados Unidos, que quería dañar a la Unión Soviética. Entonces, por un lado, no querían que se adueñaran de un país, de Afganistán, que pasara a ser un país más en la órbita soviética, pero además querían desgastar a la Unión Soviética. Es decir, provocarles que empezaran una guerra y que estuvieran años en una guerra perdiendo dinero, hombres, moral, etc. Que es más o menos algo similar, equivalente a lo que le había pasado a Estados Unidos en Vietnam. Ese desgaste, los norteamericanos se lo querían hacer pasar a los rusos, cosa que hicieron. Entonces, ¿cómo organizaron todo esto? Los estadounidenses utilizaron a Arabia Saudí y Pakistán, dos estados aliados de Estados Unidos que eran, y bueno, siguen siendo, sobre todo Arabia Saudí, muy conservadores, muy retrógrados, en los cuales, pues, bueno, no hay prácticamente ninguna libertad, al menos en Arabia Saudí, todo el mundo debe ser musulmán, entonces tenían las características adecuadas. Entonces, tanto Arabia Saudí como Pakistán financiaron, entrenaron y armaron a todos estos miles de voluntarios de todos los países islámicos del mundo que fueron a luchar en Afganistán. Guerra Santa, contra el comunismo, para los intereses de Estados Unidos. Entonces, esta guerra dura desde 1980 hasta 1989. O sea, más o menos en el mismo periodo en el que los iraníes y los iraquíes están haciendo la guerra, en Afganistán está luchando esta guerrilla, tanto afgana como internacional, contra los rusos. Llegamos al final de estas guerras a finales de los 80. En 1988 Irán e Irak firman la paz, ya se han hecho mucho daño, ninguno de los dos va a vencer ni va a invadir al otro, firman la paz. Y en el año 1989, justo cuando se está, más o menos los mismos momentos en los que se está cayendo el muro de Berlín, los soviéticos se retiran de Afganistán. Entonces, en este momento, bueno, y también, hay que decirlo, en ese momento se firma la paz en el Líbano, después de que Israel se haya retirado la mayor parte del Líbano. Entonces, un dato que hay que recordar, porque claro, aquí hay tantos acontecimientos, para que tengamos algunas imágenes claras. En Irán siguen los mismos, en Irak siguen los mismos, o sea, en todos los países siguen los mismos, pero en Afganistán no. En Afganistán ha habido un cambio. Entonces es importante recordar que después de la retirada soviética, después de que se vayan los rusos en 1989, ¿qué pasa en Afganistán? ¿Quiénes se quedan allí? Se quedan, por un lado, los afganos que luchaban por la independencia, divididos en diferentes ideologías, diferentes partidos políticos, diferentes, vamos a decir, etnias, tribus, y por otro lado, los miles de voluntarios de muchos países que habían ido allá a luchar. Libios, tunecinos, árabes de diferentes países, pakistaníes, mucha gente. Se quedan ahí y, bueno, ahí se quedan con el poder. Después, poco después de esto, llega un momento en el cual suceden muchas cosas, fundamentalmente porque la Unión Soviética se colapsa. Esto es importante comprenderlo. Ya no hay países aliados de la Unión Soviética porque ya no existe la Unión Soviética. La Unión Soviética colapsa en el año 1991 y ese mismo año, en el 91, para castigar la invasión iraquí de Kuwait, Estados Unidos ataca a Irak y establece bases militares permanentes en Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Bahrein. 2 años después, en 1993, los palestinos y los israelíes, en concreto la organización laica de izquierdas, que es la Organización de Liberación de Palestina, Fatah, negocia con los israelíes, empujados, coordinados, podríamos decir, por Estados Unidos, y firman unos acuerdos, que los llaman los acuerdos de Oslo, se firmaron en esa ciudad, que básicamente lo que significan es que los líderes palestinos, y entre ellos Yasser Arafat, aceptan una autonomía bajo control israelí. Es decir, van a tener pues, un régimen más o menos de región autónoma en lo que ahora llamamos Cisjordania y Gaza. Un año después, el reino de Jordania, que, dicho sea de paso, siempre ha sido, desde que se creó como reino independiente, un reino pues, instalado por los británicos y siempre aliado de los británicos y luego Estados Unidos, en 1994 el reino de Jordania firma la paz con Israel, siendo ya 2 los estados árabes que lo han hecho, Egipto y Jordania. Bien, unos años después, en el año 2000,
Israel, que ya se había retirado del centro y de la mitad sur del Líbano, se retira de la franja más al sur que todavía seguía ocupando. ¿Por qué se retiraron los israelíes del sur del Líbano? Porque ahí había un movimiento de resistencia muy fuerte, que se había desarrollado y había mejorado con los años. Este movimiento de resistencia, que es Hezbollah, el partido de Dios, se había hecho fuerte y les forzó a retirarse a los israelíes, que se retiraron sin conseguir nada a cambio. Mientras que, por ejemplo, cuando se retiraron de la península de Sinaí en Egipto, pues a cambio obtuvieron las relaciones diplomáticas con Egipto, cosas así. Cuando se retiraron del Líbano no consiguieron nada a cambio. O sea, fue una retirada triste, podemos decir, para los israelíes, que no conseguían nada. Pasamos ya a la fase de lo que podríamos llamar el expansionismo norteamericano, que es al año siguiente, en el año 2001, Estados Unidos invade Afganistán. 2 años después, en el 2003, Estados Unidos invade Irak. Entonces, claro, ¿por qué ocurre todo esto? Pues obviamente se dan unas razones, unas excusas, que como siempre pues son eso, excusas. Estados Unidos habla de que existe el terrorismo islámico, el fundamentalismo islámico, que les ha atacado con unos atentados dentro de Estados Unidos, entonces ellos tienen que luchar contra el terrorismo y por eso van a invadir Afganistán e Irak. Obviamente, como ha sucedido muchas veces en la historia, lo que se busca es el dominio. O sea, el dominio de este país, toda esta zona y por lo tanto una zona importante del mundo y por lo tanto el mundo. Tener dominio del mundo en general. También influye las riquezas naturales que hay en cada lugar, pero sobre todo se busca dominar la zona. Una cosa que es importante entender, solo para entender un poco las cosas que han ocurrido, es que cuando los norteamericanos llegan a Afganistán, ¿quiénes están en Afganistán? ¿Contra quiénes están luchando? ¿A quiénes invaden? Pues sí, por una parte a Afganistán como país, al pueblo afgano en su conjunto, pero en concreto los que estaban en el poder en Afganistán, los talibanes, los famosos talibanes, eran uno de los movimientos, un fruto de esos guerrilleros anticomunistas de los años 80. Es decir, Estados Unidos ayudó a financiar y armar a una gente para que lucharan contra los rusos en Afganistán y luego ellos mismos van ahí a decir que esos son sus enemigos a luchar contra ellos. Digo solo para situarnos en este tema. Después de estas invasiones, obviamente empieza a haber una resistencia armada muy fuerte contra los norteamericanos, tanto en Afganistán como en Irak. Entre 1991 y 2003, como consecuencia del bloqueo impuesto por la ONU a Irak, murieron 500.000 niños en Irak por la falta de medicinas. A raíz de la invasión de Estados Unidos, en 2003 se produjo una de las mayores privatizaciones de servicios públicos de la historia, que llevó al colapso casi total del sistema sanitario y del sistema educativo. La disolución del ejército iraquí por parte de Estados Unidos llevó a una situación de inseguridad y violencia, en la que saudíes, israelíes y norteamericanos intentaron crear una guerra entre los iraquíes, por motivos religiosos, enfrentando a musulmanes sunís contra musulmanes chiíes. Uno de los grupos pagados por los saudíes, Al-Qaeda en Irak, pasó posteriormente a llamarse Estado Islámico en Irak, y más tarde Estado Islámico en Irak y Siria, conocido ahora como Estado Islámico. 3 años después de la invasión de Irak, en el 2006, hay una guerra que dura un poco más de un mes entre Hezbollah, el Líbano, e Israel. Esta guerra es un desastre para los israelíes y podríamos decir que es un éxito para los libaneses de Hezbollah, porque después de esta guerra los israelíes no consiguieron ninguno de sus objetivos y se retiraron del Líbano. Es muy importante comprender, para comprender un poco cómo estaba la zona en el 2006, en el 2007 y por lo tanto hasta ahora, que ¿quiénes estaban ayudando tanto a Hezbollah en Líbano para su lucha contra Israel, como a Hamas en Palestina, y también a la yihad islámica, es decir, a cualquier grupo que luchara contra Israel? Siria, la misma Siria que seguía siendo un régimen de partido único, semisocialista, laico, y por lo tanto que defendía la unidad árabe, por lo tanto siempre apoyaron desde los años 60 a todas las organizaciones que lucharon contra los israelíes, primero los palestinos de izquierdas, luego, cuando estos ya pactan con los israelíes, Hezbollah en Líbano, Hamas en Palestina, entonces les ayudaban Siria e Irán, la República Islámica de Irán.
Es decir, que lo que antes eran o sea, los países que antes eran los aliados de Estados Unidos, los que estaban enfrente, después de todos los cambios que han habido, pasan a ser Siria e Irán claramente los adversarios de Estados Unidos en la zona. Y por lo tanto, los que son los adversarios de Israel y los que apoyan a cualquiera que luche contra ellos. Es decir, que en estos últimos años, tanto los estadounidenses como los israelíes han pensado, ideado, planificado y hecho diferentes cosas, diferentes planes para intentar dañar, perjudicar y, si es posible, destruir tanto a la República Siria como a la República Iraní, que son sus problemas, por decirlo así, el problema para dominar la región. Entonces, una vez ya todo esto está claro, y sabemos, pues eso, que por un lado están Arabia Saudí, los países del Golfo Pérsico, como aliados de Estados Unidos y de Israel, los otros países también, aunque en un grado secundario, Egipto, por ejemplo, y por otro lado, Siria, Irán, y Hezbollah y Hamas en Líbano y Palestina. O sea, viendo claramente los dos bloques que hay, entonces ya llegamos a hace 5 años, en 2011, cuando empiezan a haber una serie de manifestaciones en muchos países, que es lo que los medios de comunicación, lo que los periodistas empezaron a llamar primavera árabe. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasó? Pues que Estados Unidos intenta poner en el poder en diferentes países árabes a una organización que se llama los Hermanos Musulmanes. ¿Qué es esta organización? Los Hermanos Musulmanes es una organización internacional cuyo objetivo es, pues, tener gobiernos religiosos, conservadores, con lo cual no quieren un Estado laico, no quieren nada parecido al socialismo tampoco, y son aliados de Estados Unidos. Con lo cual, aunque parezca contradictorio, no luchan contra Israel porque son aliados de Estados Unidos. Es una organización que existe desde hace muchos años. Esta organización ya estaba en el poder, y sigue estando en el poder hasta hoy, en Turquía, con el partido AKP y su líder Erdogan, y consiguen, y obviamente las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, Arabia Saudí y también Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, son similares, equivalentes. Son quienes les apoyan, quienes les financian. Entonces consiguen ponerles en el poder, a través de estas manifestaciones, en Egipto y Túnez, durante algún tiempo. ¿Qué ocurre? Que claro, los presidentes de estos países, que eran aliados de Estados Unidos y que estaban apoyados por Estados Unidos, Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, ven estas manifestaciones, empiezan a reprimirlas y podían haber seguido reprimiéndolas y haberse mantenido en el poder. Pero llega un momento en el que Estados Unidos les retira su apoyo. Ah, ya no os apoyamos. Entonces, claro, se acabó. Ben Ali se refugia en Arabia Saudí, se exilia allí, sigue allí, y Mubarak en Egipto pues abandona el poder, aunque no salga del país. Entonces, esto es lo que ocurrió en Egipto y en Túnez. En Yemen le salió mal. Yemen era un país que había estado dividido décadas antes entre un Yemen del sur y un Yemen del norte, un Yemen del sur comunista, un Yemen del norte capitalista. En Yemen empezó a haber manifestaciones, pero al final todo derivó en que una gran parte de las protestas populares en Yemen eran una coalición laica y antiimperialista, con lo cual en Yemen no salió bien, igual que en otro lugar como Bahrein. Y luego hay otros países muy diferentes que son, aunque sean diferentes entre sí, Libia y Siria. ¿Qué pasa en Libia y en Siria? En Libia y en Siria, como son estados que han sido durante muchos años muy independientes de Estados Unidos, solo hay un plan, que es la guerra. Bien, en un principio, viendo lo que pasa el primer día, el segundo día, el tercer día de manifestaciones, todo parece igual, todo parece muy similar y muy equivalente. Empiezan a haber manifestaciones en las calles que piden democracia y la caída del régimen. Todo el mismo eslogan copiado en todos los países. Pero a diferencia de Egipto y Túnez, donde sencillamente las manifestaciones se repiten y se repiten hasta conseguir algo, tanto en Libia como en Siria, después de muy pocos días de manifestaciones, hay hombres armados en las manifestaciones que empiezan a disparar a los soldados. Lógicamente los soldados se defienden, tiroteos, enfrentamientos armados. Es decir, las manifestaciones son un pasaje muy breve a enfrentamientos armados y estos grupos armados empiezan a adueñarse de zonas de los dos países. Entonces, por resumir lo que pasa en Libia, los que empiezan a rebelarse y a luchar contra el gobierno, que son básicamente milicias fundamentalistas, algunos de ellos libios que se habían ido a Afganistán, habían luchado contra los rusos allí y habían vuelto,
O sea, obviamente, aunque se dijera en los medios de comunicación europeos que había una dictadura en Libia y que el pueblo libio luchaba por la democracia, obviamente eran fundamentalistas, gente de Al-Qaeda que luchaban por instaurar pues, un estado medieval. Empiezan a luchar contra el gobierno libio y no tienen suficiente fuerza para vencer al ejército libio. Tienen una zona de Libia, empiezan a retroceder y entonces hay bombardeos, unos grandes bombardeos de la OTAN, que mataron a muchos miles de libios, y gracias a esos bombardeos consiguen vencer, acaban con el gobierno libio, asesinan al líder libio Gaddafi, y bueno, Libia deja de ser un país estable y deja de tener sus servicios públicos, su sanidad, su educación y todo, y pasa a ser un caos de milicias islamistas que se matan entre ellas. ¿Cómo están hasta ahora? En Siria en un principio iba a ser parecido. El plan era muy parecido. Pero claro, ¿qué ocurre en Siria? En un principio para los estadounidenses era parecido. Son países independientes, Siria es aliado de Rusia, Libia le está vendiendo el petróleo a China, nos interesa controlarlos. Entonces se quiere controlar estos dos países. Pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en Siria? En Siria todo ha sido diferente porque Siria no es que tuviera buenas relaciones con Rusia, como tenía Libia. Siria tiene desde los años 60 una base militar rusa en el puerto mediterráneo de Tartus. Con lo cual, para Rusia era una cuestión de seguridad nacional mantenerse en Siria. Es decir, ellos bajo ningún concepto iban a tolerar que Siria cayera, sin intervenir directamente los rusos, como sí que toleraron, podemos decir, la caída de Libia. Y luego, además, también hay que decirlo, los mismos fundamentalistas islámicos que se hacen de Al-Qaeda ya habían atacado a Rusia, en concreto en el Cáucaso, en Chechenia. Con lo cual, cuando los rusos piensan, nosotros vamos a ir allí a acabar con ellos, es también una cuestión interna rusa de que así no vamos a tenerlos luego atentando en Chechenia, en el Cáucaso o en Moscú. Y obviamente también, es importante comprenderlo, es una lucha de poder a nivel mundial. Oriente Medio es una zona clave del mundo, Estados Unidos ha ido dominando cada vez más países y el último país que quedaba aliado de Rusia, que era Siria, iba a caer también. Entonces, Rusia y su presidente Putin dicen, no vamos a aceptar esto y queremos mantener a nuestro aliado. Entonces, al principio, empiezan a llegar muchos hombres armados de fuera y armas y dinero, que se unen a los sirios que se rebelan y luchan contra el gobierno sirio. Todo este dinero y todas estas armas que llegan a Siria para grupos fundamentalistas islámicos, ¿de dónde vienen? Vienen sobre todo de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, las monarquías petroleras del Golfo. Y suelen entrar o por Turquía o por Jordania, que colaboran de esa forma, dando una base logística para los ataques. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, claro, el ejército sirio pues, va retrocediendo, va perdiendo terreno ante toda esta ofensiva y más o menos van resistiendo, por una parte, por la determinación del gobierno sirio, del ejército sirio y de la parte de la población siria que les apoya, y por otra parte por el apoyo que reciben de Irán y de Rusia, que les van ayudando con dinero, con armas, etc. Pero claro, la situación es muy tensa, nadie consigue vencer, entonces llega un momento, que eso ha sido en octubre de 2015, cuando Rusia decide intervenir directamente. Antes de esta intervención directa de Rusia, ya habían intervenido en Siria los milicianos libaneses de Hezbollah, que entraron un tiempo antes y desde entonces están luchando junto con los soldados sirios. Y en octubre de 2015 los rusos deciden intervenir directamente y envían a su fuerza aérea, habilitan una base aérea para ellos y desde ahí bombardean a todos estos grupos fundamentalistas, Al-Qaeda, el Estado Islámico, dentro de Siria. Al mismo tiempo que también ayudan a los iraquíes en Irak. Entonces, el gobierno sirio, con el apoyo de Irán, de Rusia sobre todo, y su fuerza aérea y sus bombardeos, y de la milicia libanesa de Hezbollah, no solo es que refuerza su resistencia, sino que incluso empieza a avanzar y comienza a inclinar la balanza de la guerra. Con lo cual, bueno, pues ahora podemos ver que básicamente lo que está ocurriendo en Oriente Medio, igual que ha ocurrido en otras épocas de la historia, en otras zonas del mundo, es una lucha entre grandes poderes, todos los grandes poderes del mundo aliados con los actores regionales. De la misma manera que ha pasado en otros momentos de la historia, tanto en Oriente Medio como en otros lugares, un conflicto que podemos tener entre, pues por ejemplo, ¿no?,
las diferentes partes de la sociedad que se oponen, como puede pasar en cualquier lugar, como pasaba aquí hace 80 años, es un conflicto que puede hacer daño, que puede generar bastantes víctimas, bastantes muertos, pero que al tener la presencia de las grandes potencias del mundo que luchan entre ellas por el poder en el mundo, pues claro, pasa a ser un conflicto mucho más grande, mucho más largo, mucho más duradero, mucho más sangriento, porque claro, aunque estén luchando unos sirios contra otros, por ejemplo, o unos árabes contra otros árabes, también están luchando los estadounidenses contra los rusos, con sus propios aviones en la zona, pero también a través de sus aliados, con lo cual, pues, es triste, pero obviamente son los pueblos de esa zona, los pueblos de Oriente Medio, los que pagan el precio de estar en una zona tan importante del mundo, por lo que decíamos al principio.